que aquí tiene mucha prisa por sacar adelante la ley Begoña, que ya todo el mundo le llama así, ¿no? Le llaman la ley Begoña. Dicen que Sánchez pisa el acelerador de la reforma legal que apartará al juez Peinado de la investigación sobre su mujer. La nueva proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de las acciones judiciales abusivas es, según los expertos, una amnistía encubierta para la corrupción que salpica al gobierno. Básicamente por la disposición transitoria, que dice que se aplicará a todos los asuntos que estén ahora mismo en trámite. ¿Vale? Y eso pues da una pista de por qué se está haciendo. Dice, antes de que los españoles entrásemos en la vorágine de la Navidad, el Consejo General del Poder Judicial aprobaba por unanimidad de todos sus miembros el informe favorable sobre el anteproyecto de la nueva ley de enjuiciamiento criminal que el gobierno planeaba aprobar antes del final de este curso político. Sin embargo, en su premonitorio dictamen, los vocales del Consejo, sin excepción, condicionaban la entrada en vigor en la norma, que prevé entregar a la Fiscalía la instrucción de las causas penales, hasta ahora competencia exclusiva de los jueces, a una reforma previa del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. No en vano, desde el máximo órgano de representación del Poder Judicial alertaban sobre los graves riesgos de materializar una modificación de semejante calado para el esquema tradicional de las investigaciones judiciales en el escenario actual, con una Fiscalía subordinada al gobierno y comprometida por la imputación de su titular, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en ausencia de mecanismos de contrapeso y control interno. Es que esta es otra. Además de la ley Begoña, en la que quiere expulsar a las acusaciones populares y en la que quiere que, si no acusa al fiscal, se archive, es decir, tú ahora mismo, en cualquier juicio medianamente normal, un hurto, un robo, hay un fiscal y una acusación particular tuya como perjudicado por el delito, ¿no? Entonces, aunque el fiscal no acuse, si la acusación particular sí que acusa, se sigue el procedimiento y se acusa y se lleva a juicio. Hay delitos que por su propia naturaleza no puede tener un acusador particular, como por ejemplo, pues eso, delito de cohecho, de malversación de caudales públicos. No hay un perjudicado en el sentido jurídico del término. Entonces tiene que haber alguien que represente al interés general, que son a los perjudicados por ese delito, que son las acusaciones populares. Y eso puede ser o una ONG que se dedique directamente a luchar contra la corrupción, o puede ser un partido político. ¿Por qué un partido político? Porque los partidos políticos representan a los ciudadanos en el Congreso y por tanto lo normal es que los puedan representar también ante el Poder Judicial. Bueno, esto se lo quieren cargar. ¿Y el resultado cuál es? Que solo pueda acusar la Fiscalía. ¿Y la Fiscalía de quién depende? Pues eso. Entonces, esa es la ley Begoña y eso es lo más grave de la ley Begoña. Pero además, no solo eso, sino que quieren entregar la instrucción, que quien haga la instrucción sean los fiscales en vez de los jueces. Y una vez más, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, y el Consejo General del Poder Judicial dice, vale, le entregamos la Fiscalía a los jueces. Pero antes, reformas el estatuto del Ministerio, el estatuto orgánico del Ministerio, el estatuto marco del Ministerio Fiscal, es el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, y le quitas la subordinación política, le quitas esa subordinación, esa dependencia jerárquica del fiscal general del Estado. Joder, estoy hoy, en fin. Una visión compartida además con la mayoría de las entidades profesionales de la magistratura española, que salvo las más afines al gobierno, juezas y juezas para la democracia y el democracio, y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sí, Fersegal, gracias, y la Unión Progresista de Fiscales, coinciden en que este no es el momento adecuado para plantear la cuestión. En pleno debate sobre la oportunidad de la medida y acorralado por los casos de corrupción en su entorno familiar más cercano, como su mujer Begoña Gómez, su hermano, etcétera, Pedro Sánchez ha pisado el acelerador para controlar de una vez por todas las causas judiciales. ¿Cómo? A través de una proposición de ley venganza que prohibirá a los jueces abrir causas en base a recortes de prensa, elimina el delito de ofensas religiosas y añade nuevas causas para recusar a un juez, como el mero hecho de que éste manifieste públicamente o de forma privada el acuerdo o desacuerdo con determinadas actuaciones de partidos políticos o autoridades. Totalitario.
sostienen prestigiosos juristas. Además, se establece que no podrán ejercer la acción popular los miembros de las carreras judicial o fiscal y las asociaciones profesionales de jueces y fiscales y los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, entre otros. En definitiva, se trata de un traje a medida de los deseos socialistas para expulsar de la investigación judicial de forma retroactiva a las entidades, asociaciones o sindicatos ya personados en casos como el de Begoña Gómez, Koldo y el que se sigue ante el Supremo por revelación de secretos contra el propio titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, que con tanto ahínco él mismo criticó durante su discurso de apertura del pasado año judicial, en el que se refirió al uso de los tribunales con fines espurios. Pero es que no solo eso, es que aunque no los expulsara, aunque no expulsara a estos partidos, a estas acusaciones populares, si la Fiscalía no acusa, no hay juicio. En el caso del fiscal general del Estado, con esta reforma, si la Fiscalía no acusa, y la Fiscalía depende del fiscal general del Estado, si la Fiscalía no acusa, no habría juicio. Es que es así, es tan simple como esto. En fin. No en vano, la disposición transitoria única de la nueva ocurrencia legal del PSOE provocará que la mayoría de ellas queden fuera. Serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente ley orgánica, así como los que comiencen con posterioridad a dicho momento. Y para ello, el líder de los socialistas ha elegido el atajo de la proposición de ley de su grupo parlamentario registrado el pasado viernes en lugar del proyecto de ley del Consejo de Ministros. Un formato que le permitirá acortar los plazos de aprobación y eludir los informes de los órganos consultivos como el Consejo de Estado, Consejo Fiscal o Consejo General del Poder Judicial, que ha sido muy crítico con el mero hecho de ceder la instrucción de los fiscales. Llegados a este punto, cabe recordar que como paso previo a esta proposición, el Ejecutivo coló en plenas fiestas un paso previo, la Orgánica 1.25 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que según los expertos consultados por el debate, llegado el momento, facilitaría una transición casi inmediata de las pesquisas judiciales a los miembros del Ministerio Público en detrimento de los jueces. Jueces que, como Juan Carlos Peinado, por ejemplo, al frente de las diligencias sobre la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, han venido resultando inconvenientes para el gobierno y su relato. ¿Qué quiere decir esto? Que han colado ya una ley que en el momento en el que se traslade la instrucción a los jueces, a los fiscales, sea inmediato y que sea para los casos en curso, que sea para el caso Begoña y para el caso David Sánchez. Es que no hay más. De ahí el interés del Ejecutivo por doblegar a quienes están sometidos al imperio de la ley, modificando el marco de esta para apartarlos de una instrucción judicial en la que gozan orgánicamente de mayor autonomía, independencia y apariencia de imparcialidad de la que disponen los fiscales comprometidos por una estructura interna muy jerarquizada, como ya advirtió el Consejo General del Poder Judicial en su informe unánime sobre la necesidad de reformar el estatuto fiscal, antes de la entrada en vigor de la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Y es que al contrario de lo que sucede con las resoluciones de los magistrados que disponen de diferentes tipos de recursos en distintas instancias, las decisiones unilaterales de la Fiscalía General del Estado son muy difíciles de discutir y por extensión de revocar, apuntan varios expertos consultados por el debate. Mira, esto que está pasando probablemente es lo más grave que ha hecho este gobierno en toda su labor de gobierno. Esto es lo que más nos acerca a Venezuela. Y además, de una forma que a mí me cabrea mucho porque es difícil de entender para el ciudadano. Pero con el control de los jueces y con el control del procedimiento judicial, te cargas el único contrapeso que tiene el gobierno, que es el Poder Judicial. Y con esto te haces Venezuela. Esto es lo primero que hizo Hugo Chávez al llegar al poder, fue cargarse la independencia del Poder Judicial. Y esto a donde te lleva es a una dictadura con apariencia. Sí, con apariencia de democracia, porque habrá elecciones, porque habrá un Poder Judicial que teóricamente es independiente, pero no. Porque dices, no, pero van a seguir juzgando los jueces y las sentencias las van a seguir dictando los jueces. Ya, pero si no llega el sumario al juez, no puede dictar sentencia. Y lo que van a impedir es que lleguen sumarios al juez. En fin, esto es como si dices,
vamos a expulsar al Real Madrid de la Liga. Pero pero aquí va a seguir habiendo árbitros y van a seguir jugándose partidos. Y si el Barcelona gana la Liga, habrá sido en buena lid. Ya, pero es que has expulsado al Real Madrid. Y en este caso es lo que están haciendo. Es un paso más hacia Venezuela.